¿Estás bien? No lo estoy. Mi hija necesita una operación. Un CEO entra en su tienda encubierto y encuentra a la conserje llorando. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. El millonario Alejandro Duarte se ajustó la gorra hacia abajo y entró en una de sus propias tiendas. Nadie lo reconoció. Ni los cajeros, ni el guardia de seguridad, ni siquiera el gerente que se suponía debía estar al mando del lugar. Había decidido aparecer encubierto por una razón muy clara, pero nada lo preparó para lo que escuchó en ese momento, un llanto desesperado que retumbaba desde el baño de empleados. Por debajo de la puerta se alcanzaba a ver una credencial plateada tirada en el suelo húmedo. Valeria Méndez, personal de limpieza. El sonido no era solo tristeza. Era el llanto de alguien cuyo mundo se desmoronaba. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Meses atrás, los reportes que llegaban al corporativo eran perfectos. Alta satisfacción de empleados, cero quejas, resultados impecables. Pero aquella mujer, llorando en silencio tras esa puerta, mostraba una realidad muy distinta. Alejandro se quedó inmóvil bajo las luces fluorescentes, con una sola pregunta que lo quemaba por dentro: ¿qué más se estaba ocultando en su propia empresa? Lo que estaba a punto de descubrir sería más grave de lo que jamás imaginó. Respiró hondo y tocó la puerta suavemente. Disculpa, ¿estás bien ahí dentro? El llanto se detuvo de golpe. Hubo un silencio, después ruidos de alguien acomodándose a toda prisa. Estoy bien. Solo dame un minuto. Pero su voz quebrada la delataba. No estaba bien. Aquella era la voz de una mujer al límite. Cuando la puerta se abrió, apareció Valeria, una joven de 28 años, delgada, con el cabello castaño oscuro suelto, ligeramente ondulado, y los ojos hinchados de tanto llorar. Su uniforme azul marino estaba arrugado. Se agachó rápido para recoger su credencial, pero las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetarla. Lo siento, susurró sin mirarlo. No debería estar aquí perdiendo el tiempo. Necesito regresar al trabajo. Alejandro la observó más de cerca. Sus manos estaban resecas y agrietadas por los químicos de limpieza. Bajo sus ojos había ojeras profundas, el reflejo de noches sin dormir. Pero lo que más llamó su atención fue cómo se tensaba en cuanto escuchaba pasos acercarse desde el pasillo principal, como si viviera en estado de alerta constante. No parece que estés bien, dijo él en voz baja. Me llamo Miguel, acabo de entrar a trabajar aquí. Valeria lo miró con desconfianza, como midiendo si podía confiar en ese supuesto recién llegado. Sus hombros cayeron con cansancio. Es que, todo se me viene encima, admitió. Mi hija, Isabela, necesita una cirugía. Su problema del corazón empeora cada día y no tengo cómo pagarla. Se detuvo, sacudió la cabeza y bajó la voz. Perdón, no tienes por qué escuchar esto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Preguntó Alejandro. 3 años. Nunca llego tarde, nunca falto, pero últimamente. Miró hacia el tablón de horarios en la pared. Alejandro lo siguió con la mirada y el estómago se le encogió. El tablero estaba lleno de tachaduras y cambios hechos a mano. Valeria tenía semanas con horas reducidas, de pronto 20 horas, luego 35, después apenas 15. Sin estabilidad, imposible organizarse. Siempre recortan mis turnos, dijo casi en un susurro. El gerente, Rodrigo Salazar, asegura que es política de la empresa. Pero no lo entiendo, la tienda siempre está llena y nunca hay suficiente personal. Alejandro apretó la mandíbula. Él conocía bien las políticas de su corporativo, los empleados de tiempo completo debían tener horarios consistentes. Lo que veía era manipulación intencional. Y cuando pregunté por el seguro médico que debía aplicar después de 90 días, me dijo que no era elegible porque mis horas no son regulares, su voz se quebró. Alejandro intentó mantener la calma. La imagen empezaba a encajar, un patrón de recortes que dejaba a los empleados sin beneficios. Valeria miró hacia todos lados, bajando aún más la voz. No soy la única. Daniel en electrónica, Carolina en cosméticos, todos igual. Y si decimos algo,
Rodrigo nos recuerda que hay cientos de personas queriendo estos trabajos. Alejandro reconoció el nombre. Rodrigo Salazar, gerente regional, buenos reportes, nada sospechoso en los archivos. Por lo menos en lo que había llegado a oficinas centrales. Necesito este empleo, murmuró Valeria con lágrimas contenidas. Isabela solo tiene 8 años, si no consigue la cirugía, no pudo terminar la frase. Alejandro vio cómo prendía su credencial otra vez en el uniforme con manos temblorosas. Aquel pedazo de metal era más que identificación, era la única esperanza de sobrevivir. Tengo que irme. Hoy salgo a las 11, pero mañana debo regresar a las 6 de la mañana para inventario. Me dieron doble turno, pero en el sistema aparece que solo pagan 8 horas. Se fue caminando con un ligero cojeo, producto de tantos años sobre pisos de concreto sin descanso ni calzado adecuado. Otra violación al manual de la empresa, los empleados debían tener tapetes antifatiga y apoyo ergonómico. Nada de eso estaba ahí. Alejandro se quedó solo frente al tablero de horarios. Cada tachadura significaba una familia sin poder pagar renta, una cena menos en la mesa. Había fundado Corporativo Duarte con la idea de cuidar a sus trabajadores. Y ahora, veía cómo esa idea era pisoteada. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba la corrupción? ¿Quién más estaba sufriendo mientras él, desde su oficina de lujo, no veía la realidad? No tardó en averiguarlo. Al día siguiente, Alejandro observó desde la sala de descanso cuando Valeria llegó puntual a las 6 de la mañana. Su paso era lento, con la pierna resentida, pero estaba lista para trabajar. A las 6:47, Rodrigo Salazar salió de su oficina. Tenía poco más de 30 años, el cabello brillante por exceso de gel y la típica arrogancia de quien goza teniendo poder sobre otros. Llevaba su gafete de gerente como si fuera un arma y enseguida localizó a Valeria trapeando en la sección de electrónica. Méndez. Su voz resonó como un latigazo. Ella se tensó, pero siguió trapeando. Te estoy hablando, Méndez. Sí, señor Salazar. Este piso sigue sucio. ¿Qué has hecho en toda la hora que llevas aquí? Alejandro miró el suelo, brillaba tanto que podía ver su reflejo. Valeria apretó la mandíbula, pero respondió sin protestar. Lo repaso de nuevo. Más te vale. Y procura trabajar en vez de dar lástima. Y ahora ven a mi oficina. Alejandro sintió que los puños se le cerraban solos. Tuvo que contenerse. Si intervenía en ese instante revelaría su identidad sin tener pruebas suficientes. Desde el vidrio, observó cómo Valeria entraba al despacho mientras Rodrigo permanecía sentado, obligándola a mantenerse de pie. Una estrategia de poder que lo hacía hervir de rabia. En ese momento, Daniel Ríos, el encargado de electrónica, entró al descanso y se dejó caer en una silla. Pobre Valeria, murmuró moviendo la cabeza. Es la tercera vez esta semana que la mete a la oficina. ¿Qué le dice? Preguntó Alejandro haciéndose el desentendido. Lo mismo de siempre, contestó Daniel mirando alrededor con cuidado. Que deberíamos estar agradecidos por lo que nos da. Que gente como nosotros no puede exigir nada. ¿Gente como ustedes? Insistió Alejandro. Inmigrantes, madres solteras, personas que no pueden darse el lujo de perder el trabajo. Rodrigo sabe perfectamente a quién aplastar. A través del vidrio, Alejandro lo comprobaba, Valeria estaba firme, con las manos entrelazadas tras la espalda como un soldado soportando la humillación. Rodrigo tomó su hoja de horarios y empezó a tachar con pluma roja sus horas trabajadas. El rostro de Valeria se desmoronó. Le está recortando tiempo otra vez, susurró Daniel. La semana pasada hizo lo mismo con Carolina, la de cosméticos. Le quitó 3 horas diciendo que iba demasiado seguido al baño, y ella está embarazada. Alejandro sacó el teléfono y activó la grabadora. Necesitaba pruebas. Desde dentro se escuchaba la voz áspera de Rodrigo. Te lo advertí, Méndez. Si no aguantas sin llorar, tal vez este no es el lugar para ti. Hay muchos que matarían por estar en tu puesto. Solo necesito horas constantes, mi hija, respondió Valeria, apenas audible.
Tus problemas no me importan. Y más vale que dejes de andar hablando con otros sobre horarios. Eso es revoltoso. Alejandro presionó el botón de grabar. No estoy causando problemas, yo solo. ¿Solo qué? ¿Intentas organizar quejas? Porque eso sería muy malo para ti. El tono de Rodrigo era una amenaza abierta. A partir de la próxima semana tendrás 12 horas. Y si vuelvo a escucharte hablar de esto, veremos si mereces seguir aquí. Cuando Valeria salió, el rostro lechoso de cansancio y tristeza era evidente. Caminó directo a su área sin levantar la vista. Pero Alejandro ya tenía lo suficiente. La grabadora guardaba las palabras de Rodrigo, prueba de la corrupción en su propia empresa. Alejandro pasó la tarde en un pequeño hotel de la Ciudad de México, el mismo donde se estaba hospedando bajo su identidad falsa. En la mesa tenía extendidos reportes corporativos y expedientes de empleados. El audio de Rodrigo amenazando a Valeria sonaba una y otra vez en su teléfono. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de ese gerente. Pero Alejandro sabía que no bastaba con esa grabación. Tenía que ir más profundo, ver cómo operaba Rodrigo cuando pensaba que nadie lo vigilaba. Si se mostraba demasiado pronto, arruinaría la investigación. Encendió su laptop y revisó los archivos de la tienda. Encontró un dato inquietante: en los últimos 8 meses, el índice de rotación de empleados era del 60%. La mayoría había renunciado por voluntad propia. Alejandro arqueó una ceja. Con la situación económica, nadie dejaba un empleo estable por gusto. Más extraño aún, en los mismos meses, Rodrigo había recibido evaluaciones brillantes. Bajos costos laborales, eficiencia en aumento, 0 quejas formales. Todo era una fachada construida sobre el miedo. Alejandro entendió el patrón. Rodrigo no solo recortaba horas, estaba creando un sistema para mantener a los trabajadores en la cuerda floja, sin seguro ni estabilidad, hasta que terminaban por rendirse e irse. Respiró profundo. Necesitaba acercarse más, vivir en carne propia lo que ellos vivían. Así nació su plan: convertirse en un nuevo empleado vulnerable, alguien que Rodrigo pudiera explotar. Esa noche practicó frente al espejo su papel. Miguel Herrera, desempleado de la construcción, sin familia, urgido de cualquier trabajo. Su postura cambió, su mirada se volvió la de un hombre que ruega por una oportunidad. Al día siguiente regresó a la tienda con jeans gastados, botas viejas y una camisa que parecía sacada de segunda mano. Tocó la puerta de la oficina de Rodrigo. «Disculpe, señor Salazar, me dijeron que quizá había vacantes. Puedo trabajar cualquier turno, cualquier área». Rodrigo lo miró de arriba a abajo con desdén. Alejandro casi podía leer sus pensamientos: un nuevo blanco fácil. ¿Experiencia? Construcción, pero eso se acabó. Necesito trabajo fijo. No me importa si es limpiar o cargar cajas. Alejandro deslizó un currículum falso con referencias inventadas por sus contactos. Rodrigo sonrió con esa expresión depredadora que tanto lo había indignado. «Me gusta tu actitud. Te pondré en el turno nocturno de limpieza. 30 pesos la hora. Trabajarás con Valeria, pero cuidado, le encanta exagerar». La crueldad en su tono era descarada. Alejandro fingió gratitud. «Perfecto, gracias. ¿Cuándo empiezo?» «Hoy mismo. 10 de la noche a 6 de la mañana». Y así, Alejandro quedó oficialmente infiltrado. Esa noche, en el baño de empleados, se cambió a su uniforme azul. Al verse en el espejo con la credencial de Miguel Herrera, sintió lo extraño que era dejar atrás el traje caro y los relojes de lujo. Ahora estaba entrando de lleno en la realidad de sus trabajadores. Cuando Valeria lo vio, abrió los ojos sorprendida. «¿Volviste? Te dije que necesitaba el empleo», respondió él con naturalidad. «Supongo que ahora somos compañeros». Ella lo observó con cautela, como si sospechara algo, pero terminó encogiéndose de hombros. «Está bien. Quédate cerca de mí, te enseño la rutina. Y Miguel, ten mucho cuidado. En la noche es cuando Rodrigo se pone peor». La tienda parecía otro lugar después de cerrar.
Los pasillos vacíos, las luces blancas, el silencio, y la presencia constante de Rodrigo patrullando como un depredador. Durante la primera hora, Alejandro aprendió la rutina de Valeria. Trapeaban, desinfectaban baños, limpiaban el área de descanso. Y pronto empezó a notar las irregularidades. ¿Por qué usas el mismo trapeador para los baños y para la sala de empleados?, preguntó sorprendido. Rodrigo recortó el presupuesto de limpieza, explicó ella bajando la voz. Dice que gastamos demasiado. Este bote de desinfectante debe durarnos toda la semana para toda la tienda. Alejandro frunció el ceño. Sabía bien que la empresa enviaba insumos suficientes, 10 veces más de lo que veía ahí. A las 11:30, Rodrigo apareció con paso firme, sus zapatos resonando en el piso. Encontró a Valeria ordenando papel en el baño de clientes. Méndez. Vas muy lenta. Así no terminas nunca. Trabajo lo más rápido que puedo, señor. No lo suficiente. Te voy a descontar media hora de tu jornada por ineficiencia. Alejandro, escondido detrás de un estante, lo vio anotar en su celular. 30 minutos menos. Dinero robado en sus narices. Pero no se detuvo ahí. A la 1:15 de la madrugada reunió a los dos en un pasillo. Atención. Desde la próxima semana, solo habrá una persona en turno nocturno de limpieza. Valeria se quedó helada. Señor Salazar, la tienda tiene más de 4.000 metros cuadrados. Una sola persona no puede con todo. Pues tendrás que poder. Si no, buscaré a alguien que sí. Tú te quedas el puesto. Herrera, fuera. Valeria bajó la mirada, destrozada. Alejandro sintió rabia, pero se contuvo. No podía arruinarlo todavía. Después de que Rodrigo se alejó, Valeria murmuró con voz temblorosa. No puedo sola. Pero si me quejo, pierdo el empleo y mi hija se queda sin cirugía. Alejandro le puso una mano en el hombro. Lo resolveremos, le dijo, aunque sabía que por ahora solo podía prometer en silencio. En ese momento notó algo extraño, la puerta de la oficina de Rodrigo estaba entreabierta. Dentro, Rodrigo escribía en su computadora. Alejandro pidió a Valeria que se encargara de un área por unos minutos. Ten cuidado, Miguel, le advirtió. Si te descubre, te despedirá al instante. Alejandro se acercó sigilosamente y vio la pantalla. Lo que descubrió lo hizo hervir por dentro. Rodrigo estaba modificando el sistema de horarios, quitando horas a varios empleados y asignándolas a un usuario falso llamado R. Salazar Jr. Cada hora robada de Valeria, de Daniel, de Carolina, iba directo a ese perfil. Era un fraude descarado. Alejandro sacó su teléfono y comenzó a grabar. Pero lo peor vino después. Rodrigo abrió el sistema de seguros médicos y cambió el estatus de Valeria de empleada de tiempo completo a temporal. Con un par de clics, le había quitado el derecho a la cobertura que necesitaba para la cirugía de su hija. Alejandro apretó los dientes. Tuvo que contenerse para no entrar y confrontarlo. Tenía que seguir grabando. Necesitaba todas las pruebas posibles. Horas más tarde, Rodrigo reapareció con nuevas órdenes. Herrera, mueve todos los pallets de la bodega al piso de ventas. Tú solo. Alejandro miró la montaña de cajas. Ese era trabajo para 4 personas. ¿Algún problema?, preguntó Rodrigo con burla. Ninguno, respondió Alejandro, ocultando la furia mientras cargaba caja tras caja. Con cada peso levantado, entendía algo más. No se trataba solo de dinero. Rodrigo disfrutaba ver sufrir a la gente, gozaba del poder que ejercía. A las 4 de la mañana Alejandro apenas podía sostenerse en pie. Sus manos estaban llenas de marcas, su espalda ardía. Valeria también estaba agotada, casi arrastrando los pies. Pero él ya tenía lo necesario: pruebas de robo de horas, fraude de beneficios, condiciones laborales ilegales y hostigamiento. A las 5:30, notó un patrón en el teléfono de Rodrigo. Cada 30 minutos recibía una llamada con el mismo timbre, 2 tonos cortos y uno largo. Siempre hablaba en voz baja, 3 o 4 minutos, y colgaba.
Alejandro se acercó con un bote de basura, fingiendo limpiar cerca de la oficina, y puso su celular a grabar. Bueno. Se escuchó a Rodrigo. Sí, ya tengo los números de esta semana. Méndez queda en 12 horas. Ríos en 15. A la embarazada, Carolina, la pondré en inventario. Eso la hará renunciar. El corazón de Alejandro se aceleró. Rodrigo estaba confesando todo. Ninguna queja formal. Los tengo demasiado asustados. Para la empresa soy un genio de la eficiencia. La voz del otro lado preguntó algo que Alejandro no alcanzó a distinguir. Rodrigo respondió con orgullo. Tranquilo, tengo un papel falso para cada uno. Reportes de mal desempeño, de problemas de actitud. Si alguien pregunta, todo está justificado. Alejandro escuchó cómo habría expedientes. Lo mejor es que las horas recortadas se las pongo a la cuenta de mi sobrino. Cobra 800 a la semana y jamás ha pisado esta tienda. Alejandro apenas podía creerlo. Tenía en sus manos una confesión de robo federal y fraude laboral. Y aún faltaba lo peor. La Méndez es perfecta para esto. Madre soltera, desesperada. Aunque la deje en 0 horas, seguiría rogando trabajo. Su hija necesita cirugía. Es fácil de controlar. Alejandro cerró los ojos, conteniendo la furia. Esa crueldad fría era imperdonable. La llamada terminó. Alejandro se alejó con el corazón latiendo con fuerza. Ya no había duda, tenía la evidencia suficiente para destruir a Rodrigo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra taco en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Cuando amaneció, Alejandro regresó a su hotel sin poder conciliar el sueño. Se sentó en la pequeña mesa con su laptop abierta, repasando una y otra vez las grabaciones. Tenía las pruebas, audios de amenazas, videos de fraude en el sistema, y ahora una confesión completa. Alejandro asintió, guardándose la rabia que sentía. Lo lograremos, dijo simplemente. Unos minutos después, Rodrigo reunió a todo el personal en la zona de cajas. Eran unas 15 personas, entre ellos Daniel y Carolina. La joven embarazada trataba de mantenerse de pie con la mano en el vientre. Rodrigo levantó un portapapeles con aire de importancia. A partir de ahora, si hay errores en inventario o mercancía dañada, el costo se descontará directamente de la nómina de quien esté a cargo. ¿Queda claro? Los empleados se miraron unos a otros con angustia. Era ilegal, lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Y no quiero quejas, añadió Rodrigo, mirando directamente a Valeria. Quizás si algunos dejaran de distraerse con problemas personales, no habría necesidad de estas medidas. Ese ataque directo fue la gota que derramó el vaso para Alejandro. Dio un paso al frente. Lo que no es justo, señor Salazar, es lo que usted está haciendo con todos nosotros. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Tú otra vez, Herrera? ¿Acaso crees que puedes darme lecciones? Alejandro sacó su teléfono y reprodujo la primera grabación, la voz de Rodrigo cortante, amenazando con reducir horas y llamando perfecta víctima a Valeria. El silencio se hizo pesado. Los empleados lo escuchaban boquiabiertos, y Rodrigo palideció al instante. ¿Qué demonios es esto?, soltó, nervioso. Pruebas, respondió Alejandro con firmeza. Tus palabras, tus fraudes, tus amenazas. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Valeria se llevó una mano a la boca al escuchar la grabación. Rodrigo intentó recuperar la calma. Esto es ilegal, me estás grabando sin permiso. Alejandro lo miró a los ojos. Estamos en México. Aquí basta con que una persona consienta la grabación para que sea válida. Y esa persona fui yo. Rodrigo tragó saliva, pero trató de mantener la fachada. No sabes con quién te metes. Tengo contactos. Yo también, replicó Alejandro con voz grave. Pero la diferencia es que los míos están en el nivel más alto. Los empleados lo observaban con expectación. Entonces Alejandro respiró hondo y dio a conocer la verdad.
Mi nombre no es Miguel Herrera. Soy Alejandro Duarte, dueño de Corporativo Duarte. Esta tienda es mía, y tú, Rodrigo Salazar, estás terminado. Hubo un estallido de murmullos, exclamaciones y suspiros. Algunos empleados retrocedieron sorprendidos. Valeria lo miraba como si no pudiera creer lo que oía. Rodrigo enrojeció. No puedes despedirme. Tengo contrato. Ese contrato quedó anulado en el momento en que cometiste fraude y robo de salarios. En ese instante, 2 guardias de seguridad enviados por Alejandro entraron a la tienda. Alejandro señaló con la mano. Acompañen al señor Salazar a la salida. Está despedido de manera inmediata. Rodrigo forcejeó, gritó que todo era un invento. Es su palabra contra la mía. Nadie va a creerle a esta bola de mediocres. Alejandro se le acercó, frío como el acero. No es mi palabra. Es la tuya. Grabada. Y no son mediocres. Son personas. Personas a las que humillaste y robaste. Rodrigo fue sacado entre empujones, su voz desvaneciéndose en insultos y amenazas. Cuando la puerta automática se cerró detrás de él, un silencio abrumador llenó el lugar. Los empleados miraban a Alejandro con mezcla de alivio, sorpresa y miedo. Nadie sabía qué esperar. Fue Valeria la primera en romper el silencio. ¿De verdad, usted es el dueño? Alejandro asintió. Sí. Y les debo una disculpa. Los abandoné. Me enfoqué en cifras y dejé de mirar lo que pasaba en el piso. Les prometo que esto se va a corregir. Daniel levantó la mano tímidamente. ¿Y nosotros qué? ¿Nos van a despedir por hablar? Alejandro sintió un nudo en el pecho. Aquellos trabajadores estaban tan acostumbrados al maltrato que incluso su liberación les parecía peligrosa. Nadie será despedido. Al contrario. Vamos a reparar todo el daño. Sacó su celular y llamó en altavoz. Gabriela Lozano, te necesito en esta sucursal ahora mismo. Trae al equipo de recursos humanos. Es urgente. 30 minutos después, Gabriela, directora de RH, entraba con 3 especialistas y varias laptops. Saludó a Alejandro con respeto, pero él la interrumpió. Quiero auditoría completa de cada archivo que Rodrigo haya tocado. Restitución inmediata de horas, pago de salarios retenidos y beneficios médicos activados hoy mismo. Gabriela asintió con firmeza y se puso manos a la obra. Su equipo comenzó a revisar registros uno por uno. Valeria Méndez, leyó Gabriela en voz alta. 3 años en la empresa. En el sistema aparece como empleada temporal sin beneficios. Pero al revisar tus horas, vemos que has trabajado tiempo completo durante 34 meses seguidos. Valeria abrió mucho los ojos. Gabriela tecleó en su tablet. A partir de este instante eres empleada permanente con seguro médico completo retroactivo a tu fecha de ingreso. Valeria se llevó las manos a la cara, temblando. ¿Eso significa que? La cirugía de tu hija queda cubierta, respondió Gabriela con una sonrisa cálida. Además, la empresa te debe salarios no pagados y horas extras. Exactamente 280,000 pesos. El pago se libera en 48 horas. Las piernas de Valeria flaquearon. Alejandro la sostuvo del brazo mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Mi hija tendrá la operación. Los demás empleados la rodearon, emocionados. Mientras tanto, el equipo de Gabriela seguía llamando a otros trabajadores. Carolina Torres, leyó uno de los especialistas. Se confirma embarazo de 7 meses. Estás asignada ilegalmente a inventario. A partir de hoy, licencia con goce de sueldo hasta que termine tu periodo de maternidad. Conservas tu puesto y tus beneficios. Carolina rompió en llanto y acarició su vientre. Nunca había sentido tanta seguridad. Otro especialista llamó a Daniel. Tu salario fue reducido con justificaciones falsas. Se te debe una cantidad importante. Además, la empresa reconoce tu potencial. ¿Te interesaría un puesto de apoyo en gerencia? Daniel se quedó paralizado. Yo.
Pero no tengo título universitario. Alejandro sonrió. No necesitas un título para demostrar liderazgo. Necesito gente que conozca el trabajo real y que se preocupe por los demás. ¿Aceptas? El joven no pudo contener las lágrimas y asintió. La sala se llenó de emoción. Después de tanto tiempo viviendo bajo el miedo, los empleados empezaban a sentir que sus vidas daban un giro. Pero Alejandro aún tenía algo más en mente. Valeria, dijo mirándola con seriedad, quiero ofrecerte el puesto de gerente de esta tienda. Todos se quedaron en silencio. Valeria parpadeó, atónita. Señor, yo solo limpio pisos. No sé cómo. ¿Sabes lo más importante?, replicó Alejandro con firmeza. ¿Sabes lo que es trabajar duro, lo que es cuidar a la gente incluso cuando te tratan mal? Llevas años sosteniendo este lugar sin reconocimiento. Con entrenamiento, lo demás lo aprenderás rápido. Gabriela intervino con voz segura. El salario inicial es de 65,000 pesos mensuales, más beneficios y bonos ligados a la satisfacción de empleados. Valeria no podía creerlo. 65,000. Y eso es solo el inicio, añadió Alejandro. Los buenos gerentes ascienden a posiciones regionales. Y ahí hablamos de cifras de 6 dígitos. Valeria se quedó en silencio, con lágrimas cayendo. Por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro para ella y para su hija. El ambiente en la sala de descanso había cambiado por completo. Donde antes reinaba el silencio y la resignación, ahora se respiraba esperanza. Los empleados intercambiaban miradas de alivio y abrazaban a Valeria, que aún no terminaba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Alejandro levantó la voz para dirigirse a todos. Escúchenme bien. Lo que pasó aquí con Rodrigo no volverá a repetirse. Y no solo en esta tienda. A partir de hoy, se implementarán cambios en todo Corporativo Duarte. Los trabajadores guardaron silencio, atentos. Cada sucursal tendrá un consejo de empleados, continuó Alejandro. Ustedes mismos elegirán a sus representantes y tendrán comunicación directa conmigo y con la directiva. Nadie volverá a tener miedo de alzar la voz. Daniel levantó la mano, todavía conmovido. ¿Eso significa que si vemos algo injusto podremos reportarlo, sin que nos corran? Exactamente, respondió Alejandro con firmeza. Se acabó la intimidación. La voz de los empleados tendrá tanto peso como la de cualquier gerente. El murmullo de aprobación recorrió el grupo. Por primera vez, sentían que importaban. Alejandro sacó una tarjeta de presentación y la colocó en manos de Valeria. Este es mi número personal. Si alguien aquí vuelve a sufrir abusos o amenazas, me llaman directamente. Quiero que confíen en que esta empresa está para ustedes, no en su contra. Valeria miró la tarjeta como si sostuviera un salvavidas. Gracias, susurró con lágrimas en los ojos. No por el puesto, no por el dinero, gracias por vernos como personas. El nudo en la garganta de Alejandro se hizo más fuerte, pero mantuvo la voz firme. Ustedes me han recordado lo que significa ser un verdadero líder. Mientras Gabriela y su equipo continuaban revisando expedientes y notificando restituciones de pagos y beneficios, Alejandro se quedó observando a cada empleado. Carolina, acariciando su vientre con una sonrisa de tranquilidad, Daniel, aún incrédulo de que pronto tendría un cargo de gerencia, y Valeria, secándose las lágrimas mientras empezaba a dar instrucciones con una seguridad inesperada. Las cosas apenas comenzaban a cambiar, pero ya era evidente que el ambiente era otro. Las semanas siguientes fueron de transformación. Alejandro se mantuvo en contacto constante con la tienda, aunque procuraba no interferir demasiado para permitir que Valeria y su equipo demostraran de lo que eran capaces. Un mes después regresó para una visita sorpresa, lo que él llamaba en privado sus visitas de realidad. Al entrar al lugar, lo primero que notó fue el sonido, risas provenientes del área de descanso. Risas genuinas, no nerviosas ni forzadas. En el comedor encontró a Daniel enseñando a 2 nuevos empleados cómo manejar el sistema de inventario. En la pared colgaba un diploma improvisado, asistente de gerencia del mes, votación de empleados. La clave es la precisión, no la velocidad, decía Daniel a los jóvenes.
Prefiero que lo hagan bien a que lo hagan rápido. Nadie los va a regañar por tomarse su tiempo. Alejandro sonrió. Era una indirecta clara al régimen anterior. En la zona de atención al cliente, Carolina atendía a una mujer que devolvía mercancía. Estaba de 8 meses y su rostro irradiaba confianza. Ya no se escondía, ya no temía perder el empleo por estar embarazada. Pero la mayor sorpresa esperaba en la oficina de la gerencia. Valeria estaba frente a un escritorio, concentrada en la pantalla de una laptop. Vestía un conjunto de oficina sencillo, blusa blanca y pantalón negro, y su cabello caía suelto sobre los hombros. En el gafete ya no decía personal de limpieza. Ahora se leía claramente, gerente de tienda, Valeria Méndez. Alejandro entró sin anunciarse. ¿Cómo van los cursos de gerencia? Ella levantó la mirada con una sonrisa tímida. Duros, pero me encanta. Nunca imaginé que estaría aprendiendo sobre márgenes de ganancia o desarrollo de empleados, pero cuando lo vives desde abajo, todo cobra sentido. Le mostró una gráfica colgada en la pared. El índice de satisfacción de empleados había pasado de números rojos a estar entre los más altos de la industria en apenas un mes. El equipo es increíble, dijo Valeria. Cuando se acabó el miedo, empezaron a surgir ideas. Daniel propuso rotar a todos en diferentes áreas para que nadie se sienta atrapado. Carolina diseñó un sistema de retroalimentación de clientes. Incluso los jóvenes de medio tiempo han traído propuestas útiles. Alejandro miró hacia la sala principal. Los empleados se movían con seguridad, los clientes sonreían, el ambiente era luminoso. Todo lo contrario a lo que había visto semanas atrás. ¿Y tu hija?, preguntó él. El rostro de Valeria se iluminó. Isabela tuvo la cirugía. Los doctores dicen que salió perfecta. Ahora podrá correr y jugar como cualquier niña. La emoción le quebró la voz. Ella quiere conocerte. Te llama el hombre que salvó el trabajo de mamá. Alejandro sonrió con ternura. Será un honor conocerla. Una tarde, Valeria le entregó un folder lleno de documentos. Recuerda que me pediste que reportara cualquier irregularidad que encontrara en otras tiendas. Pues hablando con gente de la industria. Alejandro, lo que hacía Rodrigo no era un caso aislado. Se repite en muchos lugares. Alejandro frunció el ceño mientras revisaba testimonios de trabajadores de cadenas competidoras, robo de horas, recortes para evitar seguros, humillaciones constantes. Parece un manual, comentó Valeria. Los gerentes abusan porque saben que nadie los vigila. Ella lo miró con determinación. Podemos ser los primeros en cambiar esto a nivel industria. ¿Qué pasaría si creamos una certificación? Un sello que garantice condiciones justas. Que los clientes sepan que compran en un lugar donde a los trabajadores se les respeta. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Era una idea poderosa. ¿Cómo lo plantearías? Encuestas anónimas, auditoría sorpresa, verificación desde los empleados, no desde los directivos. Transparencia real. Los ojos de Valeria brillaban con convicción. Si Corporativo Duarte lo impulsa, otras cadenas tendrán que seguirnos o quedarán mal ante los clientes. Alejandro se recargó en la silla, impresionado. Apenas hacía unas semanas, Valeria lloraba pensando que perdería su empleo. Ahora estaba diseñando una reforma que podía cambiar todo un sector. Hazme una propuesta formal, le dijo. Plan de negocio, estrategia, presupuesto. Quiero verla en 2 semanas. Valeria asintió de inmediato, ya tomando notas. Antes de marcharse, Alejandro dio un último recorrido por la tienda. Se detuvo en el tablero de horarios. Antes era un caos de tachaduras y recortes. Ahora mostraba turnos claros, organizados con semanas de anticipación, junto con fotos del primer picnic de empleados organizado por la nueva gerencia. Cerca de la entrada, en el mostrador de atención al cliente, una credencial plateada brillaba fijada en un saco. La misma que semanas antes había estado tirada en el suelo del baño. Ahora decía con orgullo, gerente de tienda, Valeria Méndez. Alejandro sonrió. La transformación apenas empezaba, pero era real.
Pasaron 3 meses desde la caída de Rodrigo Salazar. Alejandro, fiel a su palabra, continuaba visitando las sucursales disfrazado de empleado común, comprobando de primera mano que los cambios se estuvieran aplicando. Un día, regresó a la tienda de Valeria sin avisar. Apenas cruzó la entrada, notó la diferencia, el ambiente era completamente distinto. Donde antes había tensión y silencio, ahora se escuchaba música suave, risas de empleados y clientes que eran atendidos con amabilidad. En la sala de descanso, Alejandro encontró a Daniel explicando un nuevo procedimiento a 2 jóvenes que acababan de ser contratados. No se trata de correr y cometer errores, les decía. Prefiero que lo hagan con calma y lo hagan bien. Aquí nadie los va a regañar por preguntar. Los muchachos asintieron aliviados. Alejandro sonrió para sí mismo. Era un contraste abismal con el viejo ambiente de miedo. En el área de cajas, Carolina estaba ayudando a una compañera a organizar mercancía. Su embarazo ya estaba avanzado, y se veía tranquila, confiada, segura de que su puesto la estaría esperando después de su licencia. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la oficina de la gerencia. Valeria, ya acostumbrada a su nuevo papel, trabajaba concentrada frente a la computadora. Tenía un par de gráficas en la pared que mostraban un aumento en las ventas y, sobre todo, en la satisfacción de los empleados. Vestía formal, con un saco gris claro y el cabello suelto, pero se movía con naturalidad, sin la rigidez de quien finge autoridad. Era auténtica. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Alejandro, entrando. Valeria levantó la vista con una sonrisa. Mejor de lo que esperaba. La gente está motivada, las ideas fluyen, los clientes lo notan. Y las ventas, bueno, han subido un 23% este trimestre. Alejandro asintió con orgullo. Sabía que podías hacerlo. Ella bajó la mirada, un poco sonrojada. Lo que pasa es que cuando tratas bien a las personas, ellas responden. Siempre estuvo en ellos, solo necesitaban que alguien los escuchara. Alejandro la observó con detenimiento. El cambio era impresionante, de una empleada explotada y llena de miedo a una líder respetada por todos. ¿Y tu hija?, preguntó. El rostro de Valeria se iluminó de inmediato. Isabela está como nueva. La cirugía fue un éxito. Los doctores dicen que ahora su corazón es más fuerte que nunca. No sabes cuánto significa para mí. Alejandro sonrió con alivio. Lo sé. Y me alegra escuchar eso. Semanas más tarde, Alejandro se encontraba en una reunión con varios directivos de Corporativo Duarte. La mayoría venía de la vieja escuela, pensaban en márgenes de ganancia, en recortes, en eficiencia numérica. Alejandro los escuchó, pero después les mostró los resultados de la tienda de Valeria: aumento en ventas, clientes más satisfechos, empleados motivados y leales. El respeto a los trabajadores no es un gasto, es una inversión, dijo con firmeza. Y los resultados están aquí, frente a ustedes. Algunos directivos se miraron incómodos, pero los números eran innegables. Valeria, invitada especial a la junta, intervino con seguridad. El problema es que las cadenas competidoras siguen haciendo lo que hacía Rodrigo. Roban horas, niegan seguros, hostigan a sus empleados. Lo veo en cada conversación que tengo con otros trabajadores del sector. Sacó un folder lleno de notas. Por eso propongo un programa de certificación, trabajo justo verificado. Una auditoría externa que garantice a los clientes que en esas tiendas se respeta a las personas. Los directivos quedaron en silencio. Alejandro los observó detenidamente. Si nosotros damos el primer paso, seremos referentes en la industria. Los consumidores elegirán comprar aquí porque sabrán que cuidamos a nuestra gente. El planteamiento era arriesgado, pero poderoso. Finalmente, uno de los ejecutivos mayores rompió el silencio. Si esto funciona, cambiaría todo el sector. Exacto, respondió Alejandro. Y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Prefiero que Corporativo Duarte lidere el cambio. 6 meses después, Alejandro subió al escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, invitado a dar una conferencia ante cientos de empresarios. El tema:
liderazgo desde abajo. Con voz firme, relató la experiencia que lo había transformado. Hace un año pensé que dirigía una empresa exitosa. Las ventas estaban arriba, las evaluaciones eran brillantes y los números parecían perfectos. Pero estaba equivocado. Estaba dirigiendo un sistema que permitía que empleados buenos sufrieran mientras algunos abusaban de ellos. Mostró en pantalla una fotografía, Valeria en uniforme de limpieza, tomada de las cámaras de seguridad semanas antes de que todo cambiara. Ella trabajó 3 años sin faltar, soportando humillaciones, con una hija enferma y sin seguro médico porque un gerente corrupto le recortaba horas para robar dinero. Y yo, ni siquiera lo sabía. El auditorio estaba en silencio. Alejandro continuó. La verdadera lección es que el liderazgo no se trata de dar órdenes desde arriba. Se trata de escuchar lo que pasa abajo. De ver el mundo con los ojos de quienes no pueden perder su trabajo. Clic, la siguiente diapositiva mostró a Valeria ya como gerente, rodeada de su equipo. Hoy, esa misma mujer dirige una de nuestras mejores tiendas. La satisfacción de empleados está en un 94%, las ventas han subido un 23% y, lo más importante, la gente llega a trabajar motivada porque sabe que se le respeta. Los aplausos empezaron tímidos, luego crecieron hasta llenar el auditorio. Valeria, sentada en primera fila, no podía ocultar la emoción. Alejandro levantó la voz para cerrar su ponencia. Esto no es solo una historia sobre una tienda. Es una invitación a cada líder aquí presente, escuchen a su gente. No en juntas preparadas, no en encuestas frías, escúchenlos de verdad. Porque cuando tratas bien a los trabajadores, todo lo demás, ventas, clientes, beneficios, viene por añadidura. El público se puso de pie, aplaudiendo de manera ensordecedora. Esa noche, de regreso a su oficina, Alejandro recibió una llamada de Valeria. Alejandro, acabo de hablar con una empleada de otra cadena. Dice que en su tienda están viviendo lo mismo que vivimos nosotros. Me preguntó si nuestro modelo de consejo de empleados podría funcionar allá. ¿Qué le respondiste? Preguntó él, curioso. Le dije que documentara todo, que buscara aliados entre sus compañeros y que no dudara en pedirnos ayuda si lo necesitaba. Alejandro sonrió con satisfacción. Eso es exactamente lo que tenías que decir. Estás pensando como una verdadera líder. Colgó y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Sabía que había miles de Valerias esperando ser escuchadas. Pero también sabía que, gracias a lo que habían iniciado, empezaba a surgir una red de líderes dispuestos a cambiar la forma en que se trataba a los trabajadores. El movimiento apenas estaba comenzando. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra tortilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. 6 meses después de aquella noche en que Alejandro se infiltró en la tienda, el cambio ya no era local, se estaba extendiendo a todo el corporativo. Las noticias sobre lo sucedido se habían filtrado a la prensa, y pronto varios medios de comunicación comenzaron a hablar del modelo Duarte. Los empleados de otras sucursales que antes tenían miedo ahora escribían correos, llamaban a recursos humanos o pedían hablar directamente con los consejos de empleados recién formados. En poco tiempo, se detectaron patrones de abuso en al menos 4 tiendas más. Los responsables fueron despedidos y enfrentaban procesos legales. Pero Alejandro no quería limitarse a limpiar su empresa. Sabía que había algo más grande en juego. Una mañana recibió en su oficina a Valeria, que llegaba con un folder lleno de papeles. Aquí está la propuesta, dijo con voz firme. Es el plan completo para implementar la certificación de trabajo justo verificado. Alejandro hojeó el documento. Contenía encuestas anónimas, auditoría sorpresa, métodos de verificación directa con los empleados, sanciones para las tiendas que no cumplieran y un sello que los clientes verían al entrar. Aquí se respeta a los trabajadores. Esto es brillante, Valeria, dijo Alejandro sinceramente. Si lo ponemos en marcha, cambiará toda la industria. Ella sonrió con modestia. No es mi idea solamente. Nació de escuchar a la gente. Todos aquí quieren que esto sea diferente,
no solo para nosotros, sino para cualquiera que trabaje en este sector. Alejandro asintió. Ya no veía a la mujer que lloraba en el baño. Frente a él estaba una líder que pensaba en grande, con visión y compromiso. Meses después, Alejandro fue invitado como conferencista principal al Congreso Nacional de Comercio en Monterrey. El auditorio estaba lleno de empresarios, directivos y medios de comunicación. Subió al escenario con paso seguro y comenzó su exposición. Hace un año yo creía que dirigía una empresa exitosa. Los números eran buenos, las evaluaciones perfectas, todo parecía en orden. Pero estaba equivocado. En la pantalla apareció la foto de Valeria en uniforme de limpieza, con los ojos rojos de tanto llorar. Un murmullo recorrió la sala. Ella trabajó 3 años sin faltar un solo día. Soportó abusos, recortes de horas, negación de beneficios. Todo mientras su hija necesitaba una cirugía urgente. Y yo, desde mi oficina, no tenía idea de lo que estaba pasando. El silencio era absoluto. Alejandro hizo una pausa antes de continuar. Me infiltré en una de mis tiendas y vi con mis propios ojos cómo un gerente corrupto manipulaba el sistema para robar horas y dinero. Lo grabé, lo enfrenté y lo expulsamos. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue lo que aprendí, que el verdadero liderazgo no está en un escritorio, sino en escuchar a quienes sostienen el negocio día a día. La diapositiva cambió a una foto de Valeria con su saco de gerente, rodeada de su equipo sonriendo. Hoy, esa mujer dirige una de nuestras mejores tiendas. Sus empleados están motivados, los clientes satisfechos y las ventas han subido más de un 20%. No porque recortamos gastos, sino porque invertimos en dignidad y respeto. El público lo escuchaba con atención, algunos asintiendo, otros tomando notas frenéticamente. Alejandro dio un paso al frente. La certificación de trabajo justo verificado ya está en marcha. 12 grandes cadenas en México se han unido. Y lo más sorprendente es que todas reportan lo mismo. Más productividad, más lealtad de clientes, más utilidades. Tratar bien a los trabajadores no solo es correcto, también es rentable. Los aplausos estallaron, primero tímidos y después con fuerza, hasta llenar el auditorio. Al terminar la conferencia, varios jóvenes empresarios se acercaron a Alejandro para felicitarlo. Uno de ellos, nervioso, le estrechó la mano. Señor Duarte, en mi compañía creo que tenemos problemas parecidos. No sé por dónde empezar. Alejandro sacó una tarjeta y se la entregó. Empieza por escuchar. Habla con tu gente, pregúntales qué les preocupa. Y cuando escuches algo que no te guste, no lo ignores. Arréglalo. El joven asintió con seriedad, guardando la tarjeta como si fuera un tesoro. Esa misma noche, Alejandro hizo una llamada a Valeria. Se había vuelto costumbre que hablaran una vez a la semana, no como jefe y empleada, sino como aliados en un mismo propósito. ¿Cómo va todo por allá?, preguntó él. Bien. Isabela está recuperándose cada día más. Ahora juega como cualquier niña de su edad. Y en la tienda, bueno, las ideas no dejan de fluir. Los muchachos organizaron un evento de convivencia para los clientes y fue un éxito. Alejandro sonrió. Eso es lo que pasa cuando la gente siente que es dueña de su trabajo. Hubo un silencio breve, luego Valeria agregó con tono más serio. Hoy recibí una llamada de una empleada de otra cadena. Dice que la situación en su tienda es idéntica a la que vivimos con Rodrigo. Quería saber si nuestro modelo de consejo de empleados puede aplicarse allá. ¿Y qué le contestaste? Que documentara todo, que buscara aliados entre sus compañeros y que no dudara en pedirnos ayuda si lo necesitaba. Alejandro asintió con satisfacción. Perfecto. Estás pensando como una verdadera líder. Al colgar, se quedó mirando la ciudad iluminada desde su ventana. Sabía que aún había muchas Valerias allá afuera, muchas personas atrapadas en trabajos injustos, esperando que alguien con poder se atreviera a escuchar. Pero también sabía que el cambio ya había comenzado. Un par de semanas después, Alejandro visitó nuevamente la tienda de Valeria. El ambiente era vibrante, empleados riendo,
clientes sonriendo, un tablero de horarios limpio y ordenado con turnos predecibles y justos. Daniel lo saludó con entusiasmo. Señor Duarte. Justo estábamos preparando un regalo para usted. Lo condujo al área de descanso. Allí estaban todos los empleados reunidos alrededor de una mesa. Sobre ella había una foto enmarcada, el equipo completo, sonriendo en la remodelada sala de empleados, con una placa en el centro que decía: Corporativo Duarte, mejor lugar para trabajar 2024, elección de los empleados. Valeria le entregó el cuadro con los ojos brillosos. No es un premio oficial, lo hicimos nosotros. Pero pensamos que si alguien debe decidir si este es un buen lugar para trabajar, somos los que estamos aquí todos los días. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En todos sus años de negocios, ninguna distinción lo había conmovido tanto. Gracias, dijo con voz entrecortada. No se imaginan lo que esto significa para mí. Miró a cada uno de ellos, Daniel, Carolina, Valeria, los jóvenes nuevos, todos sonriendo. Ese momento valía más que cualquier cifra en los reportes de ventas. El reconocimiento improvisado que los empleados entregaron a Alejandro se convirtió en un recuerdo imborrable. Guardó la foto en su oficina principal y, cada vez que la veía, recordaba que la verdadera fortaleza de una empresa no estaba en los números, sino en las personas. Con el paso de los meses, el modelo de trabajo justo verificado comenzó a expandirse con rapidez. Al principio, solo unas cuantas cadenas aceptaron unirse, pero pronto los clientes empezaron a exigirlo. Ver ese sello en la entrada de una tienda significaba que podían comprar con la tranquilidad de que quienes trabajaban ahí eran tratados con respeto. En cuestión de medio año, más de 12 empresas grandes ya habían implementado el sistema. Lo más sorprendente fue el impacto, las utilidades crecieron, la rotación de personal bajó y la lealtad de los clientes se disparó. Alejandro se convirtió en una figura pública, invitado a programas de televisión, entrevistas y conferencias. Pero cada vez que alguien lo llamaba visionario, él recordaba que todo comenzó porque una joven de 28 años, llorando en un baño, le mostró una verdad que había ignorado demasiado tiempo. Un año después de aquel inicio, Alejandro regresó a la tienda donde todo había cambiado. Lo recibieron con un ambiente festivo. Había globos en la entrada, música y clientes habituales que saludaban a los empleados por su nombre. En la sala de descanso, encontró a Daniel revisando un plan de capacitación para nuevos supervisores. Carolina, con su bebé en brazos, había pasado a visitar a sus compañeros durante su licencia. Y Valeria, vestida con un blazer azul marino, hablaba con confianza frente a un grupo de empleados que acababan de integrarse. Aquí no solo trabajamos, decía. Aquí construimos algo juntos. Quiero que sepan que su voz siempre será escuchada. Los nuevos la observaban con atención, inspirados por su seguridad. Alejandro esperó a que terminara y luego se acercó. Te ves en tu elemento, comentó sonriendo. Valeria rió suavemente. Nunca pensé verme en este lugar. Pero descubrí que lo importante no es el puesto, sino lo que puedes hacer por los demás desde ahí. Eso es exactamente lo que te hace una buena líder, respondió Alejandro con orgullo. Unas semanas más tarde, Alejandro viajó a Guadalajara para dar otra conferencia. El auditorio estaba repleto. Esta vez no solo había empresarios, también había trabajadores, sindicatos y estudiantes de administración. Subió al escenario y comenzó con la misma historia que había contado en Monterrey, pero ahora con un tono aún más personal. Todo empezó con una pregunta sencilla: ¿estás bien?, dijo. Una pregunta que cualquiera puede hacer, pero que a veces nos olvidamos de pronunciar. El público guardaba silencio absoluto. Alejandro relató cómo se infiltró, lo que descubrió y cómo todo cambió después. Mostró la foto del equipo sonriente en la sala de descanso remodelada. Este no es un programa de relaciones públicas. No es un truco para ganar clientes. Es un recordatorio de que las empresas existen porque hay personas que las sostienen. Y cuando esas personas son tratadas con dignidad, todo mejora. Los aplausos retumbaron en la sala. Al finalizar, una trabajadora de otra cadena levantó la mano y preguntó: ¿y si en mi empresa no escuchan?
si no les importa. Alejandro bajó del escenario, se acercó a ella y respondió con voz clara. Empieza por unirte a tus compañeros. Documenta todo, guarden pruebas, y busquen aliados. El cambio no siempre empieza desde arriba, a veces comienza con la valentía de quienes están abajo. El público estalló en aplausos de nuevo. Esa noche, Alejandro llamó a Valeria para contarle lo sucedido. Cada vez que cuento tu historia, la gente reacciona. No eres solo un ejemplo dentro de la empresa, eres inspiración para todo un país. Valeria se quedó en silencio unos segundos, y luego respondió con humildad. Yo no hice nada extraordinario. Solo traté de sobrevivir. El extraordinario fuiste tú, por escucharnos. Alejandro sonrió, aunque por dentro sabía que la verdad era al revés, ella había encendido la chispa. El siguiente gran paso ocurrió a los 18 meses. Corporativo Duarte organizó la primera Convención Nacional de Consejos de Empleados en la Ciudad de México. Cientos de representantes de todas las tiendas asistieron, compartiendo experiencias, propuestas y logros. Alejandro observaba con orgullo cómo jóvenes cajeros, madres solteras, trabajadores de bodega y empleados de limpieza hablaban con seguridad frente a ejecutivos. Era un cambio cultural que jamás había imaginado. En el escenario, Valeria fue invitada a dar un discurso. Llevaba un vestido sencillo color beige y hablaba con voz firme, sin rastro de la inseguridad que alguna vez la dominó. Cuando entré a trabajar en esta tienda, pensé que solo era un empleo para sobrevivir. Me sentía invisible, reemplazable, sin valor. Pero hoy estoy aquí, frente a todos ustedes, para decirles que no somos números. Somos personas, y nuestra voz importa. Los aplausos resonaron con fuerza. Alejandro la miró desde la primera fila y sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer no solo había salvado su propia vida laboral, había ayudado a transformar una empresa entera y ahora inspiraba a miles. Al finalizar la convención, Alejandro fue abordado por un grupo de empresarios extranjeros interesados en llevar el modelo a sus países. Uno de ellos le preguntó: ¿cuál es el secreto de su éxito? Alejandro respondió sin dudar: no hay secreto. Solo escuchamos a nuestra gente y actuamos. De vuelta en su oficina, esa noche recibió una llamada de Valeria. Su voz sonaba emocionada. Alejandro, ¿puedes creerlo? Me invitaron a dar una charla en una universidad. Quieren que cuente mi historia a los estudiantes. Él sonrió al otro lado de la línea. Claro que lo creo. Te lo mereces. Y estoy seguro de que esa será la primera de muchas. Colgó y se quedó mirando por la ventana. El movimiento había superado cualquier expectativa. Lo que comenzó como una investigación encubierta para destapar a un gerente corrupto se había convertido en una ola de cambios que cruzaba fronteras. Y lo mejor de todo era que apenas estaban comenzando. 2 años después de aquella primera visita encubierta, Alejandro Duarte se encontraba en un escenario aún más grande, el Congreso Internacional de Liderazgo Empresarial en la Ciudad de México. El auditorio estaba lleno, con miles de asistentes de todo el mundo y cámaras transmitiendo en vivo. Tomó el micrófono y, tras un breve silencio, comenzó con la misma pregunta que lo había cambiado todo. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon de verdad a las personas que trabajan para ustedes? El murmullo en la sala se apagó de inmediato. Alejandro caminó lentamente por el escenario. Hace 2 años pensé que dirigía una compañía exitosa. Teníamos utilidades récord, evaluaciones brillantes y 0 quejas formales. Pero eso solo significaba que nadie se atrevía a hablar. Y entonces un día escuché a una joven llorando en un baño. En la pantalla detrás de él apareció la imagen de Valeria en uniforme de limpieza, con el rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. Ella trabajaba jornadas agotadoras, le recortaban horas para quitarle beneficios y tenía una hija con una cirugía pendiente. Su gerente manipulaba el sistema, robaba salarios y se aprovechaba de su necesidad. El auditorio estaba en completo silencio. Alejandro hizo una pausa, y luego apareció la siguiente imagen: Valeria con su saco de gerente, rodeada de empleados sonrientes. Hoy, esa misma mujer dirige una de nuestras mejores sucursales.
Sus ideas inspiraron un programa que ya se replica en docenas de empresas. Y su hija, Isabela, está sana, feliz y con un futuro brillante. El público estalló en aplausos. Alejandro levantó la mano para calmar la ovación. No se trata de mí, ni siquiera de Corporativo Duarte. Se trata de lo que ocurre cuando un líder deja de ver a las personas como números y empieza a tratarlas como seres humanos. Semanas después de esa conferencia, Alejandro volvió a visitar la tienda donde todo comenzó. El ambiente era tan distinto que parecía otro lugar. En la sala de descanso había fotos del picnic anual de empleados, en la entrada el sello de trabajo justo verificado brillaba en grande y en el tablero de horarios se veían turnos claros y organizados. Daniel se acercó para saludarlo, ahora con su nuevo cargo como subgerente. Carolina, de regreso después de su licencia, lo abrazó con gratitud. Y Valeria, como siempre, lo recibió con una sonrisa sincera. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo ella, mirando alrededor. Antes nos escondíamos para llorar. Ahora trabajamos con ganas, sabiendo que somos parte de algo que importa. Alejandro la miró con orgullo. Esto es gracias a ti. Tú me abriste los ojos. Valeria bajó la vista con modestia, pero respondió con voz firme. No. Esto lo construimos juntos. Tú nos escuchaste, y nosotros aprendimos a creer en nuestra voz. Esa tarde, Alejandro salió a caminar por la tienda. Observó a los clientes charlando con los empleados, a los jóvenes de medio tiempo sonriendo mientras ayudaban a organizar estantes, a los guardias de seguridad bromeando con los cajeros. Todo era diferente. De pronto se detuvo frente al mostrador de servicio al cliente. Ahí estaba la misma credencial que había visto tirada en el suelo del baño aquella noche. Ahora estaba bien sujeta en el saco de Valeria, reluciendo con orgullo. Gerente de tienda, Valeria Méndez. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa placa simbolizaba toda la transformación, de una mujer rota por la injusticia, a una líder capaz de inspirar a miles. Meses más tarde, Valeria fue invitada a dar su propia ponencia en una universidad. En el auditorio había estudiantes atentos, jóvenes que soñaban con ser empresarios o líderes algún día. Ella comenzó su discurso con una frase sencilla. Yo no nací para estar en una oficina. Creí que mi destino era limpiar pisos toda la vida. Pero aprendí que cualquiera puede convertirse en líder cuando se le da la oportunidad y se le trata con respeto. Los estudiantes aplaudieron con fuerza. Valeria sonrió, consciente de que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Una noche, mientras Alejandro revisaba informes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Alejandro, ¿sabes qué me dijo Isabela hoy? ¿Qué te dijo? Preguntó él, curioso. Que cuando crezca quiere trabajar en Corporativo Duarte. Pero no porque yo sea gerente, sino porque ahí tratan bien a la gente. Alejandro se quedó en silencio, conmovido. Esa simple frase significaba más que cualquier cifra de ventas. El movimiento que había nacido en un baño de empleados terminó por cambiar a toda una empresa y, poco a poco, a una industria entera. Alejandro comprendió que a veces las revoluciones comienzan con algo tan pequeño como escuchar un llanto detrás de una puerta y atreverse a preguntar, ¿estás bien? La respuesta había sido dura, pero el resultado, transformador. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto. Niin sit mä aina mietin silleen, että se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Logit. Mä kuulin. Jumalauta.
Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvie oo. Mulla on se ripsijuotu torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Moi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käynyt sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Että katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää pari päivää. Niin. En tiedä.
Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on hyvä raahistusta. On Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa. Ja sit se just laittoi tossa yksi päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta toi on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu pariin päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt pari kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen.